Mi madre llegó al velorio de mi padre con una acusación que nadie esperaba escuchar. Se sentó unas filas detrás de mí, miró el ataúd y susurró con una voz fría: «Yo no me creo que haya sido un accidente. Esa mujer lo empujó a morir para quedarse con todo». Me quedé inmóvil. Aurora estaba sentada a mi lado, con los ojos llenos de lágrimas. Ella había cuidado a mi padre durante los últimos 10 años de su vida. Había estado con él cuando enfermó, cuando perdió contratos, cuando volvió a levantarse y cuando finalmente construyó el imperio, que todos querían. Pero mi madre no estaba llorando. Estaba pensando en dinero. Y lo peor era que todavía no sabía que mi padre había dejado algo preparado antes de morir, algo que iba a destruir todas sus mentiras. Me llamo Lucero Santos y esta es la historia de cómo descubrí que la persona que más debía protegerme fue la misma que intentó destruir a mi familia. Todo comenzó muchos años antes, en Monterrey. Mi padre, Rodolfo Santos, empezó desde cero. Tenía una pequeña bodega en Santa Catarina donde fabricaba pinturas, barnices y recubrimientos industriales. No tenía grandes máquinas ni dinero de sobra. Tenía deudas, préstamos y una voluntad enorme de sacar adelante el negocio. Mi madre, Elvira, nunca creyó en él. Para ella, mi hermano Martín era el verdadero orgullo de la familia. «Mi hijo va a llegar muy lejos», decía siempre. Aunque Martín llegara borracho, se metiera en peleas o rompiera cosas en casa, mi madre encontraba una excusa para defenderlo. Yo era diferente. Sacaba buenas calificaciones. No daba problemas y aprendí desde pequeña a no pedir demasiado. Mi padre, en cambio, intentaba compensar su ausencia como podía. Cuando cumplí 9 años, me regaló una vieja videocámara usada. «Graba todo lo que quieras, Luz», me dijo sonriendo. «Algún día vas a querer recordar cómo éramos». No sabía que aquellas palabras terminarían siendo una especie de advertencia, porque empecé a grabarlo todo. Los cumpleaños, las comidas, los momentos felices, pero también las peleas. Una noche escuché a mis padres discutir en la sala. Mi padre tenía un sobre amarillo en la mano. «Explícame esto, Elvira». Mi madre miró los documentos, y durante un segundo vi algo extraño en sus ojos. No era miedo, era tranquilidad. Entonces respondió: «¿Quieres la verdad, Rodolfo?» Hizo una pausa. «Te he engañado durante años, y no me arrepiento». Yo tenía la cámara encendida detrás de las escaleras, y sin saberlo, acababa de grabar la prueba que años después cambiaría nuestra familia para siempre. Después de aquella noche, nuestra familia nunca volvió a ser la misma. Mis padres se divorciaron pocos meses después. Yo tenía 15 años cuando mi madre tomó una decisión que todavía recuerdo perfectamente. «Martín viene conmigo». Lucero se queda con su padre. Mi hermano no protestó. Parecía incluso aliviado. Mi padre tampoco peleó. Nos mudamos a un pequeño departamento en Mitras, lejos de aquella casa llena de gritos. Era sencillo, con 2 habitaciones, una cocina estrecha y muebles viejos, pero por primera vez podía respirar. Mi padre trabajaba desde antes del amanecer hasta la noche. Tenía que pagar las deudas de la empresa, mantener el negocio y cubrir la pensión de Martín. Algunas noches lo encontraba sentado frente a una montaña de recibos, con la cabeza entre las manos. «Todo va a estar bien, Luz», me decía. Yo sonreía, aunque sabía que estaba preocupado. Pasaron 5 años. Entonces apareció Aurora Beltrán. La primera vez que mi padre me la presentó, tenía una sonrisa nerviosa. «Lucero, ella es Aurora. Trabajó conmigo hace años». Aurora me saludó sin exagerar. «Mucho gusto. Tu papá habla mucho de ti». Yo desconfié de ella. Pensé que quizá terminaría desapareciendo, como tantas otras personas que habían pasado por nuestra vida. Pero Aurora hizo algo diferente. Se quedó. Comenzó a ayudar a mi padre con la empresa. Revisaba contratos, analizaba números y buscaba nuevos clientes. Una noche escuché una conversación desde mi habitación. «Rodolfo, si quieres lanzar esa nueva línea, necesitas números reales», le dijo Aurora. «No puedes arriesgar todo otra vez». Mi padre guardó silencio. «¿Todavía crees en mí?» Aurora respondió: «Creo en tu trabajo, y creo que todavía puedes construir algo grande». Aquellas palabras cambiaron algo dentro de él. Con el tiempo la empresa comenzó a crecer. Llegaron nuevos clientes, constructoras, hoteles y grandes distribuidores. La pequeña bodega de Santa Catarina quedó atrás. Años después, Recubrimientos Santos tenía propiedades, inversiones y contratos importantes. Mi padre finalmente había logrado su sueño. Cuando terminé la universidad, entré a trabajar con él. Aurora se convirtió en una pieza fundamental del negocio y también en alguien importante para nuestra familia. Pero mi madre y Martín aparecían cada vez menos. Cuando llamaban, casi siempre necesitaban dinero, hasta que una Navidad volvieron. Durante la cena mi madre miró a Aurora con desprecio. «Qué cómoda saliste. Llegaste a una familia rota y terminaste quedándote con todo».
La mesa quedó en silencio. Mi padre se levantó. En mi casa no vas a insultarla. Elvira golpeó la mesa. Tu casa, tu empresa, tu nueva familia. Qué fácil fue olvidarte de mí. Yo pensé que aquella sería la última vez que vería a mi madre. Me equivoqué. Meses después, mi padre decidió hacer algo arriesgado. Un salto en la zona de Cola de Caballo, cerca de Santiago. Aurora y yo intentamos convencerlo. Él solamente sonrió. El velorio de mi padre estaba lleno de personas que realmente lo habían querido. Empleados, socios, amigos y familiares llegaron para despedirse de Rodolfo Santos. Yo estaba sentada junto al ataúd, intentando aceptar que nunca volvería a escuchar su voz. Aurora sostenía mi mano. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Entonces escuché la voz de mi madre detrás de nosotros. Yo no me creo que haya sido un accidente. Me quedé inmóvil. Elvira continuó hablando con Martín. Esa mujer seguro lo empujó a hacer esa locura para quedarse con todo. Sentí que la sangre me hervía. Me levanté y me giré. Cállate, mamá. La sala quedó en silencio. Mi madre me miró sorprendida. ¿Qué dijiste? Viniste al velorio de mi padre a insultar a Aurora. Ella estuvo con él durante 10 años. ¿Dónde estabas tú? Martín se levantó. Bájale, Lucero. Lo miré directamente. No, hoy no voy a callarme. Mi madre cruzó los brazos. Ya veremos qué pasa cuando lean el testamento. Aquellas palabras se quedaron en mi cabeza. 2 semanas después, nos reunimos en el despacho del abogado Herrera. Aurora se sentó a mi lado. Mi madre llegó con lentes oscuros y Martín permaneció de pie junto a la ventana. El abogado abrió el documento. A mi hija Lucero Santos Lara. Le dejo la totalidad de mis bienes, incluyendo propiedades, cuentas, inversiones y mis acciones en recubrimientos Santos. Sentí que dejaba de respirar. Mi madre se quitó los lentes. ¿Qué? El abogado continuó. A mi exesposa, Elvira Lara, y a mi hijo, Martín Santos Lara, les dejo 400,000 pesos a cada uno. Mi madre golpeó la mesa. ¡Esto es una burla! Esa empresa también es mía. Respiré profundamente. Mamá, tú dejaste de creer en papá hace muchos años. Ella me señaló. Tú cállate. Siempre fuiste la hija perfecta de él. Entonces hice algo que ni siquiera Aurora esperaba. Te ofrezco 2 millones de pesos. Todos quedaron en silencio. Te los doy para cerrar este asunto y que nunca más tengamos que pelear por papá. Elvira soltó una carcajada. ¿2 millones? ¿Crees que puedes comprarme? No quiero comprarte. Quiero paz. Ella se levantó. Te voy a demandar. Voy a pelear por todo lo que Rodolfo me debía. Se marchó junto a Martín. Aurora me miró preocupada. Lucero, esto apenas comienza. Tenía razón. Semanas después llegó la demanda. Elvira aseguraba que parte de la empresa pertenecía a la antigua sociedad conyugal. También acusaba a Aurora de haber manipulado a mi padre y de haberse aprovechado de él. Pero había un problema. Mi padre había dejado documentos que demostraban exactamente cuándo se había creado y expandido la empresa. Y yo también tenía algo que había conservado durante más de 15 años. Una vieja cámara. La misma cámara que mi padre me regaló cuando era niña. Dentro de ella había grabaciones que podían destruir la versión de mi madre. Cuando el abogado me preguntó si tenía alguna prueba sobre el pasado de mis padres, recordé. El día de la audiencia llegó, y yo sentía que no podía respirar. Elvira estaba sentada frente a mí junto a su abogado. Martín estaba detrás de ella, mirándome con un desprecio que ya no me sorprendía. Aurora estaba a mi lado. Yo llevaba conmigo una pequeña caja. Dentro estaban las viejas cintas de la cámara que mi padre me había regalado cuando tenía 9 años. Durante años las había guardado sin saber exactamente por qué. Ahora entendía la razón. El abogado de mi madre comenzó atacando a Aurora. Mi representada sostiene que la señora Beltrán manipuló al señor Santos durante años para quedarse con su patrimonio. Sentí que mis manos temblaban. El juez pidió pruebas. Entonces mi abogado se levantó. Tenemos evidencia que contradice varios puntos fundamentales de esta acusación. Sacó las cintas. Mi madre cambió de expresión. ¿Qué es eso? Yo la miré. Algo que tú olvidaste que existía. La primera grabación comenzó. Apareció la sala de nuestra antigua casa. Yo era apenas una niña, pero la imagen mostraba claramente a mis padres discutiendo. Mi padre sostenía un sobre amarillo. Explícame esto, Elvira. Mi madre respondió con frialdad. ¿Quieres la verdad? Hizo una pausa. Te he engañado durante años y no me arrepiento. La sala quedó completamente en silencio. Martín dejó de mirar al juez y bajó la cabeza. Elvira se puso pálida. Eso está manipulado. El abogado presentó un peritaje que confirmaba que la grabación no mostraba cortes, importantes ni alteraciones. Después aparecieron documentos que mi padre había conservado durante años. Fechas, mensajes, comprobantes, informes. Todo demostraba que el divorcio había ocurrido mucho antes de que Aurora y mi padre
comenzaran su relación. Aurora no había destruido el matrimonio. Mi madre había admitido su propia traición mucho antes. El abogado de Elvira intentó cambiar el tema. Eso no demuestra que mi representada no tenga derechos sobre la empresa. Pero los documentos financieros demostraron otra cosa. Los bienes importantes habían sido adquiridos y desarrollados muchos años después del divorcio. La empresa que mi padre dejó no era la misma pequeña empresa que existía cuando mis padres estaban casados. Había crecido con su trabajo y con el apoyo profesional de Aurora. Entonces mi madre hizo algo inesperado. Se levantó y gritó: «Todo esto lo prepararon ustedes». El juez golpeó la mesa. «Señora Lara, mantenga el orden». Ella continuó: «Me robaron mi vida». La miré y sentí una tristeza profunda. Durante años había esperado que algún día reconociera sus errores, pero todavía culpaba a todos menos a ella misma. Cuando me tocó declarar, caminé hasta el estrado. El juez me preguntó por qué había conservado aquellas grabaciones. Miré a mi madre. «Porque mi padre me regaló esa cámara cuando era niña. Me dijo que algún día querría recordar cómo éramos. Nunca imaginé que esos recuerdos terminarían protegiendo su nombre». Mi voz tembló. La mentira de mi madre casi destruyó todo lo que mi padre había construido durante décadas. En cuestión de horas, varios clientes comenzaron a llamar. Algunos proveedores querían explicaciones y hasta un banco pidió revisar nuestras cuentas. Aurora entró a mi oficina con el teléfono en la mano. «Lucero, mira esto». En la pantalla aparecía otra publicación de Elvira. «Recubrimientos Santos está llena de deudas». Lucero está vaciando las cuentas de su padre. Sentí un nudo en el estómago. «Tenemos que responder», dijo Aurora. Durante las siguientes 48 horas, nuestro equipo legal trabajó sin descanso. Enviamos documentos a clientes y bancos. Demostramos la situación financiera real y presentamos una exigencia formal para que mi madre retirara las acusaciones. También reuní a los empleados. Miré sus rostros preocupados. La empresa no está en quiebra. No vamos a cerrar y nadie será despedido por rumores. Mi padre construyó esto para dar trabajo y oportunidades. Y no voy a permitir que una mentira lo destruya. Poco después, Elvira publicó una retractación. Yo, Elvira Lara, retiro mis declaraciones recientes sobre Recubrimientos Santos y Lucero Santos. Reconozco que mis afirmaciones no tenían sustento y fueron hechas desde el enojo. Leí el mensaje varias veces. No sentí felicidad, solo cansancio. Pensé que finalmente todo había terminado. 2 meses después, una tarde, salí de la planta cuando ya estaba oscureciendo. El estacionamiento estaba casi vacío. Mientras buscaba las llaves de mi coche, escuché una voz. «Lucero». Me quedé congelada. Era mi madre. Estaba junto a mi coche, con una bolsa vieja en la mano y el rostro cansado. «¿Qué haces aquí?» Ella evitó mirarme. «He estado pensando en tu oferta». Fruncí el ceño. «¿Qué oferta?» «Los 2 millones». Me quedé en silencio. «Si todavía están sobre la mesa, los acepto. Me das el dinero y te dejo en paz». Por un momento no pude creerlo. Después solté una risa amarga. «¿Después de todo lo que hiciste, vienes a pedirme dinero para dejarme tranquila?» Su rostro cambió. «Soy tu madre». La miré directamente. «Y eres la persona que más daño me ha hecho». Ella bajó la mirada. «Necesito ese dinero». La oferta murió el día que acusaste a Aurora. Murió cuando intentaste destruir la empresa de papá. Ya no hay trato. Elvira apretó los labios. «Eres una malagradecida». Respiré profundamente. Durante años me quedé callada porque todavía esperaba algo de ti. Esperaba que algún día fueras mi madre. Ya no espero nada. Me subí al coche. Ella se quedó sola en el estacionamiento. Por primera vez no sentí culpa. Sentí libertad. Desde entonces, Aurora y yo nos dedicamos a cuidar la empresa. Retomamos los proyectos que mi padre había dejado pendientes y creamos una beca para jóvenes que querían estudiar carreras técnicas. También conservé la vieja cámara, la misma que mi padre me regaló cuando tenía 9 años.